El salón de fiestas del hotel más lujoso de la Ciudad de México resplandecía, un universo aparte, suspendido bajo el peso de candelabros de cristal que derramaban una luz dorada sobre los rostros de los hombres y mujeres más poderosos del país. Las conversaciones eran susurros elegantes, el tintineo de las copas era la banda sonora de la opulencia, y allí, en un rincón, intentando fundirse con las sombras, estaba Javier. Su chaleco de camarero, mal ajustado, parecía un disfraz barato en medio de la seda y el terciopelo. Su misión era simple: servir canapés, llenar copas y, sobre todo, ser invisible. De repente, como si una mano invisible hubiera silenciado a la orquesta y las conversaciones, un silencio denso y pesado cayó sobre el salón. El silencio fue cortado por una voz infantil, aguda y cargada con la certeza inquebrantable que solo los niños poseen. «Papá, es él». La pequeña Sofía, de 7 años, que debería estar esperando segura en la cocina de servicio, estaba parada en el umbral del salón, con el dedo tembloroso apuntando al anfitrión de la noche, el magnate Ricardo Vargas. Un hombre cuya sonrisa benevolente adornaba las portadas de todas las revistas de negocios. Con los pequeños ojos inundados por una mezcla de lágrimas y furia, la niña gritó, su voz resonando en el silencio atónito: «¡Ese hombre secuestró a mi mamá!». El mundo de Javier se congeló. El aire en sus pulmones se convirtió en hielo y cada latido de su corazón martillaba el pánico en sus venas. Ricardo Vargas bajó lentamente su copa de champán y una sonrisa gélida, desprovista de cualquier calidez, se formó en sus labios. Sus ojos se fijaron primero en la niña y luego en su padre, el camarero insignificante. En aquel instante eterno, al cruzar la mirada con la del multimillonario, Javier no vio sorpresa, negación o confusión. Lo que vio fue algo mucho más aterrador, un brillo sombrío y depredador de reconocimiento. Fue una mirada que lo decía todo. En ese momento, con una certeza que le heló el alma, Javier supo que la acusación de su hija no era un delirio infantil, no era una fantasía nacida del dolor. Era la verdad. Y esa verdad era el inicio de una guerra que él, un hombre sin nada, no tenía la menor posibilidad de ganar. Apenas 3 meses antes de aquella noche fatídica, el universo de Javier era pequeño, simple e infinitamente feliz. A los 35 años, era un mecánico talentoso, cuyas manos hábiles conocían los secretos de los motores, cuyo bolsillo raramente conocía el peso del dinero. Vivían en un barrio obrero de la Ciudad de México, donde el sonido de los niños jugando en la calle era más valioso que cualquier sinfonía. Su mayor riqueza no estaba en un banco, sino sentada a su mesa del comedor. Su familia era su tesoro. Elena, su esposa, era una mujer vibrante, con una sonrisa que parecía iluminar la casa entera y sueños que volaban mucho más allá de los límites del barrio. Y Sofía, su hija, era el centro de su mundo, una niña llena de risas y preguntas. La vida era una lucha constante, pero era una lucha llena de amor, y para Javier eso era suficiente. Era un hombre satisfecho, un hombre que encontraba su fortuna en el abrazo de su esposa y en la risa de su hija. Todo se derrumbó en una noche común, una noche que comenzó como cualquier otra. Elena había conseguido una entrevista de trabajo, algo que anhelaba desde hacía mucho tiempo. La vacante era en un edificio comercial de lujo, uno de esos rascacielos de cristal y acero que parecían pertenecer a otro mundo. Se despidió con un beso y una promesa de celebrar cuando regresara. Pero Elena nunca más volvió. Las horas se transformaron en una noche de agonía y la noche en un amanecer de desesperación. La policía trató el caso con una indiferencia burocrática y cruel.
Las preguntas eran frías, las sugerencias insensibles. Quizás tenía un amante, quizás simplemente había decidido abandonar a la familia. Para ellos, era solo un archivo más en una pila de desapariciones. Para Javier, era el fin de su mundo. Se encontró solo, devastado por un dolor que no tenía nombre, intentando ser fuerte por Sofía, quien, como una pequeña flor golpeada por la helada, se encerró en un silencio traumatizado. Las semanas que siguieron fueron un borrón de luto y desesperación. Sofía dejó de hablar por completo. Sus ojos grandes y expresivos, antes llenos de luz, ahora guardaban un secreto sombrío que no podía o no quería compartir. Javier intentaba de todo, pero la voz de su hija se había perdido en algún lugar de aquel profundo trauma. Las cuentas comenzaron a acumularse y el peso de la deuda se sumó al peso del dolor. La necesidad lo empujó al borde del abismo. Fue la pura necesidad lo que lo llevó a aceptar aquel trabajo temporal. Un único evento, una noche como camarero en una fiesta de gala. Era dinero rápido, dinero para pagar el alquiler, para poner comida en la mesa. No tenía con quién dejar a Sofía. Llevar a su hija traumatizada al ambiente de nieve. Trabajo era una decisión terrible, pero la alternativa era peor. La escondió en la cocina de servicio, con un libro y un jugo, pidiéndole que se quedara quieta. Nunca podría haber imaginado que, al intentar sobrevivir, estaba caminando directamente hacia el corazón de la oscuridad que había engullido su vida. Javier era, en esencia, un hombre común. Su identidad estaba forjada en la honestidad de su trabajo y en el amor incondicional que sentía por su familia. Antes de la tormenta, era un hombre que no pedía mucho de la vida, solo la paz de un hogar feliz y la seguridad de sus seres queridos. No tenía grandes ambiciones de riqueza o poder. Su ambición era ser un buen esposo y un buen padre. La simplicidad de su existencia era su mayor fortaleza y, al mismo tiempo, su mayor vulnerabilidad. Ahora todo eso había cambiado. La desaparición de Elena lo vació, dejando un vacío que nada parecía llenar. Su única motivación, la única fuerza que lo impulsaba a levantarse de la cama cada mañana, era la necesidad de proteger a Sofía, de ser la roca en medio del huracán que había destruido su mundo. Vivía en un estado de luto suspendido, un limbo de dolor e incertidumbre, aferrándose a la rutina para no ahogarse en su propia tristeza. Pero la acusación pública de su hija en aquella noche de gala transformó su dolor en un propósito afilado y peligroso. El objetivo ya no era solo sobrevivir, era luchar. Su misión se volvió clara y aterradora: demostrar que Sofía estaba diciendo la verdad, hacer justicia por Elena, y para eso tendría que enfrentarse a un gigante, un hombre cuyo poder podría aplastarlo como a un insecto. El miedo todavía estaba allí, un nudo frío en su estómago, pero algo nuevo había despertado dentro de él. Su rasgo de carácter más notable, la resiliencia, emergió de las cenizas de su antigua vida. Incluso cuando todo el mundo lo veía como un padre loco, desesperado y desequilibrado, su fe inquebrantable en la palabra de su hija le dio una fuerza que nunca supo que poseía. Aquel amor, antes una fuente de consuelo, ahora se había convertido en su arma y su escudo. Ya no estaba solo de luto por su esposa, estaba luchando por ella, y por su hija iría hasta el fin del mundo. El conflicto central que se dibujó aquella noche era la más antigua y desigual de las batallas, la lucha de David contra Goliat. Por un lado, Javier, un mecánico sin recursos, sin contactos, sin poder.
Un hombre cuya única herramienta era la verdad dicha por la voz de una niña de 1907 años. Un hombre al que el sistema estaba programado para ignorar, para descartar, para silenciar. Su viaje sería solitario, un camino empinado y lleno de trampas. Por el otro lado, Ricardo Vargas, un multimillonario cuya influencia se extendía como una telaraña invisible sobre la ciudad. Tenía a la policía en su bolsillo, a los medios en sus manos y al sistema judicial a su servicio. Era un arquitecto de realidades, capaz de construir narrativas y destruir reputaciones con una simple llamada telefónica. Para él, Javier no era un adversario, era un problema a resolver, una mancha en su imagen impecable que necesitaba ser limpiada. La tarea de Javier era monumental. Necesitaba encontrar pruebas concretas de la implicación de Ricardo en la desaparición de Elena. Una búsqueda de una aguja en un pajar en llamas, y necesitaba hacerlo mientras protegía a Sofía de las represalias de un hombre que no dudaría en destruir sus vidas para proteger sus secretos. Cada paso en falso, cada error de cálculo, podría tener consecuencias catastróficas. El riesgo era total, absoluto. No estaba arriesgando solo su futuro, sino el presente de su hija. Podría perder su libertad, ser arrojado a una prisión bajo acusaciones falsas. Podría perder su credibilidad, ser etiquetado para siempre como un loco peligroso. Y lo más aterrador de todo, podría perder a Sofía. La amenaza de que el Estado se la quitara era una espada colgando sobre su cabeza, un recordatorio constante del poder de su enemigo. Ricardo Vargas era un maestro de la dualidad. Públicamente era la personificación del éxito y la generosidad, un filántropo carismático, un pilar de la sociedad, el hombre que construía hospitales y financiaba orfanatos. Su rostro sonriente era un símbolo de esperanza para muchos, un testimonio de lo que un hombre podía lograr con trabajo duro y visión. Pero detrás de la fachada pulida se escondía una naturaleza muy diferente. En privado, Ricardo era un hombre implacable, movido por una necesidad insaciable de control. Su mundo era un tablero de ajedrez y las personas eran piezas para ser movidas, usadas y, si era necesario, sacrificadas para sus propios fines. No toleraba imperfecciones, no aceptaba desafíos a su autoridad. Su benevolencia era una herramienta, su caridad, una inversión en poder e influencia. El secuestro de Elena no fue un acto de maldad aleatoria, fue una decisión calculada, una medida de control. Elena, en su búsqueda de una vida mejor, había tropezado accidentalmente con uno de sus secretos más oscuros, una verdad que podría desmantelar el imperio que él había construido con tanto esmero. Vio algo que no debería haber visto, y por eso necesitaba ser silenciada. Para Ricardo, fue una simple cuestión de negocios, la eliminación de una variable no deseada. Él veía la acusación de Javier y Sofía no como una amenaza real a su libertad, sino como una molestia, un zumbido irritante que necesitaba ser acallado. Su arrogancia le impedía ver el poder de la determinación de un padre. Subestimó a Javier viéndolo solo como un hombre pobre y desesperado. Y en su mente, problemas como ese se resolvían de forma rápida y definitiva, usando su vasto poder para desacreditar, intimidar y, si la situación lo exigía, eliminar permanentemente. El viaje que se abrió ante Javier era uno que lo forzaría a una profunda y dolorosa transformación. El hombre que era, el padre de familia pasivo y en duelo, tendría que morir para que un nuevo hombre pudiera nacer. El dolor que antes lo paralizaba tendría que ser transformado en combustible. El mecánico que arreglaba motores tendría que aprender a desmontar la compleja máquina de poder y engaño de su enemigo.
dejaría de ser una víctima de las circunstancias para convertirse en el arquitecto de la justicia de su familia. El miedo no desaparecería, pero aprendería a caminar junto a él. A cada puerta cerrada, a cada amenaza velada, se volvería más astuto, más cauteloso. Aprendería a pensar como Ricardo Vargas, a anticipar sus movimientos, a usar la tecnología que antes apenas conocía a su favor. Se convertiría en un investigador por necesidad, un guerrero por amor. Su transformación no sería solitaria. Descubriría que no era la única víctima del imperio de Ricardo. A lo largo del camino, forjaría alianzas inesperadas con otras personas que también fueron perjudicadas, silenciadas y descartadas por el magnate. Personas que, como él, tenían sed de justicia. Juntos, se convertirían en una fuerza que Ricardo, en su arrogancia, nunca podría haber previsto. Y mientras Javier se fortalecía, Sofía también encontraría su propio camino de sanación. La niña que perdió la voz comenzaría a recuperarla, no solo para hablar, sino para testificar. Sus memorias infantiles, fragmentadas y confusas, se convertirían en la clave para desentrañar el misterio. Pasaría de ser una testigo traumatizada y silenciosa a una heroína improbable, cuya valentía infantil iluminaría el camino hacia la verdad. La fuerza de ella se convertiría en la fuerza de él. La caída de Ricardo, por otro lado, sería un reflejo de su propia naturaleza. Su máscara de benevolencia comenzaría a agrietarse bajo la presión. Su arrogancia, su creencia de que era intocable, lo llevaría a cometer errores. A cada paso que Javier daba, Ricardo se volvía más descuidado, más brutal. La cacería para silenciar a un hombre insignificante terminaría por exponer al monstruo que había mantenido oculto durante tanto tiempo. La noche siguiente al escándalo en el hotel fue una pesadilla. Javier fue despedido sumariamente, escoltado fuera del edificio como un criminal. Su rostro estaba estampado en los periódicos sensacionalistas a la mañana siguiente. No como el de un padre en busca de su esposa, sino como el de un hombre inestable que aterrorizó un evento de caridad con su hija perturbada. La narrativa de Ricardo Vargas fue rápida, eficiente y devastadora. La máquina de Ricardo comenzó a moverse en las sombras. Una visita de una trabajadora social, con preguntas invasivas sobre su capacidad para cuidar de Sofía, lo dejó con el corazón helado. Las llantas de su viejo coche fueron pinchadas. El dueño de su apartamento, un hombre que siempre había sido amigable, de repente comenzó a hablar de desalojo. Eran pequeños ataques, diseñados para desestabilizarlo, para aislarlo, para hacerlo sentir el peso abrumador de su poder. El aislamiento fue el arma más eficaz. Amigos que antes ofrecían condolencias, ahora desviaban la mirada. Vecinos que lo saludaban con una sonrisa ahora cerraban las puertas. El miedo era contagioso. Nadie quería involucrarse, nadie quería ser asociado con el hombre que se atrevió a desafiar a Ricardo Vargas. Javier y Sofía estaban solos, una pequeña isla en un océano de miedo e indiferencia. Se sentía hundiéndose en un pantano de desesperanza. ¿Cómo podría luchar contra un fantasma que podía golpearlo desde cualquier lugar? ¿Cómo podría proteger a su hija cuando apenas podía protegerse a sí mismo? El pensamiento de rendirse, de huir, de simplemente desaparecer para mantener a Sofía a salvo, comenzó a infiltrarse en su mente. Quizás tenían razón. Quizás estaba loco. Fue en una de esas noches oscuras, cuando el agotamiento y la desesperación amenazaban con consumirlo, que ocurrió el milagro. Sentado junto a la cama de Sofía, observándola dormir, sintió que la manita de ella tocaba la suya. Sus ojos se abrieron y por primera vez en meses habló. No fue un grito, sino un susurro, una
palabra frágil que sonó como la música más hermosa del mundo: papá. En los días que siguieron, Sofía comenzó a hablar de nuevo, pero solo con él, en susurros secretos. Empezó a darle piezas del rompecabezas, fragmentos de memoria de aquel día terrible. No recordaba rostros, pero recordaba otras cosas. El color de un coche, un azul muy oscuro, casi negro, un símbolo extraño que vio en el llavero del hombre, como un pájaro con las alas rotas, y una melodía, una canción de cuna que el hombre silbaba, una melodía que la atormentaba en sus sueños. Esas pistas, venidas de la mente de una niña, eran todo lo que Javier tenía. Eran frágiles, quizás sin sentido, pero eran un hilo de esperanza al que se aferró con todas sus fuerzas. La pasividad del luto dio paso a una determinación febril. El padre en duelo murió aquella noche, y un investigador nació en su lugar. No tenía dinero, no tenía armas, no tenía influencia, pero tenía las palabras de su hija, y tenía sus manos de mecánico. Comenzó a trabajar. Pasaba las noches en cafés con internet barato, investigando el símbolo del pájaro de alas rotas. Después de días de búsqueda infructuosa, lo encontró. Era el logotipo de una empresa fachada, una de muchas, todas vinculadas a un conglomerado perteneciente a Ricardo Vargas. Por primera vez, tenía una conexión, un hilo tangible que unía a aquel hombre con la desaparición de Elena. Su taller se convirtió en su cuartel general. Usó sus habilidades para arreglar una vieja laptop, para construir dispositivos de escucha improvisados. Comenzó a seguir los rastros digitales y físicos de la empresa fachada. Se convirtió en un observador, un cazador en las sombras, aprendiendo los patrones de movimiento de los vehículos de la empresa, los horarios de los empleados. Se estaba moviendo en un mundo peligroso para el que no estaba preparado, pero cada paso adelante parecía llevarlo a un muro. La información estaba encriptada, los registros estaban sellados. Las empresas fachada eran como una hidra. Cuando cortaba una cabeza aparecían otras dos. Era un amateur jugando un juego de profesionales, y la frustración lo carcomía. Estaba agotado, asustado y cada vez más consciente de que el tiempo se estaba acabando. Se miraba en el espejo y veía a un extraño, un hombre con ojeras profundas, ojos que habían perdido su brillo, pero que ardían con una intensidad obstinada. La duda volvía a atormentarlo. ¿Qué estaba haciendo? Estaba poniendo a su hija en un peligro aún mayor. Quizás lo más valiente sería detenerse, aceptar la derrota. Pero entonces oía el susurro de Sofía, describiendo la melodía aterradora, y la llama de la rabia y el amor se encendía de nuevo. Historias como esta nos recuerdan la fuerza que reside en nosotros, incluso cuando no la vemos. En los momentos de mayor oscuridad, cuando el mundo parece habernos abandonado, es el amor por aquellos a quienes protegemos lo que se convierte en nuestro faro. Si este mensaje resuena contigo y crees que puede inspirar a otros, te invitamos a suscribirte al canal para ayudarnos a seguir sembrando esperanza. El descubrimiento del logotipo fue el punto de inflexión. No era una prueba, pero era una pista, una grieta en la muralla impenetrable de Ricardo Vargas. Javier comenzó a investigar la empresa fachada, Phoenix Holdings. Descubrió que se especializaba en adquisiciones hostiles de pequeñas empresas, dejando un rastro de quiebras y vidas arruinadas. Se dio cuenta de que Elena no debía haber descubierto un crimen pasional, sino algo mucho más grande, un esquema financiero que podría destruir la reputación de Vargas. Con esta nueva perspectiva, entendió que necesitaba ayuda. Solo era apenas un hombre gritando en el desierto. Necesitaba a alguien que pudiera amplificar su voz, alguien que conociera las reglas del juego. Comenzó a contactar a periodistas,
La mayoría lo descartó en el primer minuto, tratándolo como un teórico de la conspiración más. Su historia era demasiado fantástica, su enemigo, demasiado poderoso. Nadie quería arriesgar su carrera por un mecánico desesperado. La esperanza estaba casi agotándose cuando encontró un nombre en un artículo antiguo: Ana Morales, una periodista de investigación que una vez fue una estrella en ascenso, pero que cayó en desgracia tras un reportaje que la llevó a un costoso proceso judicial y a un despido humillante. Ahora trabajaba como freelancer, escribiendo artículos de poco impacto, una sombra de lo que fue. Javier vio en ella un reflejo de sí mismo, alguien a quien el sistema había quebrado, pero que quizás aún tenía una chispa de lucha. La encontró en un café pequeño y ruidoso. Al principio Ana se mostró escéptica. Sus ojos cansados lo analizaban con la desconfianza de quien ha oído todo tipo de historias locas. Lo escuchó con impaciencia, lista para despacharlo. Pero entonces Javier comenzó a presentar lo que había encontrado: los registros de la empresa, los patrones de movimiento, la conexión con el logotipo que Sofía describió. No hablaba con desesperación, sino con una lógica fría y metódica. Ana vio algo en sus ojos. No era locura, era convicción. Y las evidencias, aunque circunstanciales, eran intrigantes. Aceptó investigar, más por curiosidad profesional que por creerle completamente. Comenzó a usar sus antiguas fuentes, a tirar de los hilos que Javier había descubierto, y lo que encontró la asustó y la fascinó. La historia de Javier era real. Formaron una alianza improbable y tensa. Ana, la periodista cínica y experimentada, y Javier, el padre obstinado e ingenuo. Ella le enseñó a ser más cuidadoso, a cómo moverse sin ser visto, a cómo proteger su información. Él, a su vez, le recordó por qué se había convertido en periodista: dar voz a los que no tienen voz, buscar la verdad, sin importar cuán peligrosa sea. Juntos descubrieron un nombre: un ex jefe de seguridad de Ricardo Vargas, un hombre llamado Mateo, que había sido despedido abruptamente unos meses antes. Encontrarlo fue difícil. Estaba escondido, viviendo con miedo. Cuando finalmente lo encontraron, Mateo estaba aterrorizado. Se negó a hablar, diciendo que Vargas lo destruiría, que él sabía de lo que ese hombre era capaz. Javier no lo presionó con amenazas, sino con empatía. Habló de Elena, de Sofía, del dolor de no saber. Vio en Mateo no a un cómplice, sino a otra víctima. Y lentamente el muro de miedo de Mateo comenzó a derrumbarse. Con la voz temblorosa les dio la pieza que faltaba en el rompecabezas. Habló de una propiedad remota en las montañas, un lugar que no existía en los registros oficiales, un lugar que Vargas usaba para sus asuntos privados, un lugar del que la gente a veces no regresaba. La mención de la propiedad en las montañas encendió una urgencia desesperada en Javier y Ana. Sabían que ese era el lugar. El corazón de Javier martillaba con una mezcla de terror y esperanza. Elena podría estar allí. Después de tanto tiempo, después de tanta oscuridad, había una posibilidad, por pequeña que fuera, de que todavía estuviera viva. Era un pensamiento tan poderoso que casi lo puso de rodillas. Ana usó una de sus fuentes más confiables, un contacto dentro del gobierno, para obtener información sobre la propiedad. Lo que descubrieron les heló la sangre. Había movimiento en la propiedad. Y más importante, la fuente de Ana les alertó que Ricardo Vargas estaba liquidando algunos de sus activos locales y preparando su jet privado. No solo se estaba protegiendo, se estaba preparando para huir y no dejaría cabos sueltos. La conclusión era inevitable y aterradora. Se estaba preparando para mover a Elena, para hacerla desaparecer para siempre.
El tiempo se había agotado. Ya no había tiempo para investigaciones cuidadosas, para reunir más pruebas. La policía estaba fuera de discusión. Sabían que muchos de los altos mandos eran leales a Vargas. Cualquier denuncia oficial solo alertaría al objetivo y sellaría el destino de Elena. Javier tomó una decisión. La decisión de un hombre que ya no tenía nada que perder. Iría hasta allá, él mismo. Ana intentó disuadirlo, argumentando que era un suicidio, que no era un soldado, era un mecánico, pero vio la determinación en sus ojos, una calma peligrosa que no admitía argumentos. Si había una posibilidad de salvar a Elena, la tomaría, sin importar el costo. El plan era desesperado. Mientras Javier iba a la propiedad, Ana se quedaría atrás, con todas las pruebas que habían reunido. Prepararía un dossier completo y, en el momento exacto en que Javier diera la señal, lo enviaría a todos los contactos de medios del país y del extranjero. Sería una bomba de información diseñada para crear un caos tan grande que Vargas no podría controlar. Era la única carta que tenían. El viaje a las montañas fue silencioso y tenso. Javier conducía el viejo coche de Ana, cada kilómetro aumentando la presión en su pecho. No era un héroe de acción, era un padre y un esposo, movido por una fuerza primal. El miedo era un compañero, constante, un susurro helado en su oído, pero el amor por Elena era un grito más fuerte. Pensó en Sofía, en su valentía, y encontró la suya propia. La noche era oscura cuando llegó cerca de la propiedad. Las luces de la mansión brillaban a lo lejos, una isla de civilización en medio de la naturaleza salvaje. Dejó el coche y continuó a pie, moviéndose por las sombras, su corazón latiendo en sincronía con los grillos en la oscuridad. Cada rama que se rompía bajo sus pies sonaba como un disparo. Estaba entrando en la guarida del león, armado solo con esperanza y un plan frágil. La infiltración en la propiedad fue lo más difícil que Javier había hecho jamás. Usó su conocimiento de mecánica para forzar una valla en un punto ciego de las cámaras de seguridad. Se movió como un fantasma por el terreno bien cuidado, la adrenalina anulando el miedo y el agotamiento. No sabía dónde buscar, pero un instinto, una conexión que todavía sentía con Elena, lo guiaba. Encontró una pequeña casa de maintenance huéspedes alejada de la mansión principal. La ventana estaba oscura, pero lo sintió. Ella estaba allí. Con las manos temblorosas, logró forzar la cerradura. El interior era oscuro y silencioso, y entonces la oyó. Un sollozo débil, el sonido de alguien intentando llorar sin hacer ruido. Susurró su nombre, Elena, y desde la oscuridad, una voz débil e incrédula respondió, ¿Javier? El reencuentro fue un momento robado, una explosión silenciosa de emoción en medio del peligro. Se abrazaron y, por un segundo, el mundo, el salón de fiestas del hotel más lujoso de la Ciudad de México, resplandecía, un universo aparte, suspendido bajo el peso de candelabros de cristal que derramaban una luz dorada sobre los rostros de los hombres y mujeres más poderosos del país. Las conversaciones eran susurros elegantes, el tintineo de las copas era la banda sonora de la opulencia, y allí, en un rincón, intentando fundirse con las sombras, estaba Javier. Su chaleco de camarero, mal ajustado, parecía un disfraz barato en medio de la seda y el terciopelo. Su misión era simple: servir canapés, llenar copas y, sobre todo, ser invisible. De repente, como si una mano invisible hubiera silenciado a la orquesta y las conversaciones, un silencio denso y pesado cayó sobre el salón. El silencio fue cortado por una voz infantil, aguda y cargada con la certeza inquebrantable que solo los niños poseen. «Papá, es él». La pequeña Sofía, de 7 años, que debería estar esperando segura en la
cocina de servicio, estaba parada en el umbral del salón, con el dedo tembloroso apuntando al anfitrión de la noche, el magnate Ricardo Vargas, un hombre cuya sonrisa benevolente adornaba las portadas de todas las revistas de negocios. Con los pequeños ojos inundados por una mezcla de lágrimas y furia, la niña gritó, su voz resonando en el silencio atónito: «Ese hombre secuestró a mi mamá». El mundo de Javier se congeló. El aire en sus pulmones se convirtió en hielo, y cada latido de su corazón martillaba el pánico en sus venas. Ricardo Vargas bajó lentamente su copa de champán, y una sonrisa gélida, desprovista de cualquier calidez, se formó en sus labios. Sus ojos se fijaron primero en la niña y luego en su padre, el camarero insignificante. En aquel instante eterno, al cruzar la mirada con la del multimillonario, Javier no vio sorpresa, negación o confusión. Lo que vio fue algo mucho más aterrador, un brillo sombrío y depredador de reconocimiento. Fue una mirada que lo decía en todo. En ese momento, con una certeza que le heló el alma, Javier supo que la acusación de su hija no era un delirio infantil, no era una fantasía nacida del dolor, era la verdad. Y esa verdad era el inicio de una guerra que él, un hombre sin nada, no tenía la menor posibilidad de ganar. Apenas 3 meses antes de aquella noche fatídica, el universo de Javier era pequeño, simple e infinitamente feliz. A los 35 años era un mecánico talentoso, cuyas manos hábiles conocían los secretos de los motores, pero cuyo bolsillo raramente conocía el peso del dinero. Vivían en un barrio obrero de la Ciudad de México, donde el sonido de los niños jugando en la calle era más valioso que cualquier sinfonía. Su mayor riqueza no estaba en un banco, sino sentada a su mesa del comedor. Su familia era su tesoro. Elena, su esposa, era una mujer vibrante, con una sonrisa que parecía iluminar la casa entera y sueños que volaban mucho más allá de los límites del barrio. Y Sofía, su hija, era el centro de su mundo, una niña llena de risas y preguntas. La vida era una lucha constante, pero era una lucha llena de amor, y para Javier eso era suficiente. Era un hombre satisfecho, un hombre que encontraba su fortuna en el abrazo de su esposa y en la risa de su hija. Todo se derrumbó en una noche común, una noche que comenzó como cualquier otra. Elena había conseguido una entrevista de trabajo, algo que anhelaba desde hacía mucho tiempo. La vacante era en un edificio comercial de lujo, uno de esos rascacielos de cristal y acero que parecían pertenecer a otro mundo. Se despidió con un beso y una promesa de celebrar cuando regresara, pero Elena nunca más volvió. Las horas se transformaron en una noche de agonía, y la noche en un amanecer de desesperación. La policía trató el caso con una indiferencia burocrática y cruel. Las preguntas eran frías, las sugerencias insensibles. Quizás tenía un amante, quizás simplemente había decidido abandonar a la familia. Para ellos era solo un archivo más en una pila de desapariciones. Para Javier era el fin de su mundo. Se encontró solo, devastado por un dolor que no tenía nombre, intentando ser fuerte por Sofía, quien, como una pequeña flor golpeada por la helada, se encerró en un silencio traumatizado. Las semanas que siguieron fueron un borrón de luto y desesperación. Sofía dejó de hablar por completo. Sus ojos grandes y expresivos, antes llenos de luz, ahora guardaban un secreto sombrío que no podía o no quería compartir. Javier intentaba de todo, pero la voz de su hija se había perdido en algún lugar de aquel profundo trauma. Las cuentas comenzaron a acumularse y el peso de la deuda se sumó al peso del dolor. La necesidad lo empujó al borde del abismo. Fue la pura necesidad lo que lo llevó a aceptar aquel trabajo temporal. Un único evento, una noche como camarero en una fiesta de gala.
Era dinero rápido, dinero para pagar el alquiler, para poner comida en la mesa. No tenía con quién dejar a Sofía. Llevar a su hija traumatizada al ambiente de trabajo era una decisión terrible, pero la alternativa era peor. La escondió en la cocina de servicio con un libro y un jugo, pidiéndole que se quedara quieta. Nunca podría haber imaginado que, al intentar sobrevivir, estaba caminando directamente hacia el corazón de la oscuridad que había engullido su vida. Javier era, en esencia, un hombre común. Su identidad estaba forjada en la honestidad de su trabajo y en el amor incondicional que sentía por su familia. Antes de la tormenta, era un hombre que no pedía mucho de la vida, solo la paz de un hogar feliz y la seguridad de sus seres queridos. No tenía grandes ambiciones de riqueza o poder. Su ambición era ser un buen esposo y un buen padre. La simplicidad de su existencia era su mayor fortaleza y, al mismo tiempo, su mayor vulnerabilidad. Ahora, todo eso había cambiado. La desaparición de Elena lo vació, dejando un vacío que nada parecía llenar. Su única motivación, la única fuerza que lo impulsaba a levantarse de la cama cada mañana, era la necesidad de proteger a Sofía, de ser la roca en medio del huracán que había destruido su mundo. Vivía en un estado de luto suspendido, un limbo de dolor e incertidumbre, aferrándose a la rutina para no ahogarse en su propia tristeza. Pero la acusación pública de su hija en aquella noche de gala transformó su dolor en un propósito afilado y peligroso. El objetivo ya no era solo sobrevivir, era luchar. Su misión se volvió clara y aterradora. Demostrar que Sofía estaba diciendo la verdad, hacer justicia por Elena, y para eso tendría que enfrentarse a un gigante, un hombre cuyo poder podría aplastarlo como a un insecto. El miedo todavía estaba allí, un nudo frío en su estómago, pero algo nuevo había despertado dentro de él. Su rasgo de carácter más notable, la resiliencia, emergió de las cenizas de su antigua vida. Incluso cuando todo el mundo lo veía como un padre loco, desesperado y desequilibrado, su fe inquebrantable en la palabra de su hija le dio una fuerza que nunca supo que poseía. Aquel amor, antes una fuente de consuelo, ahora se había convertido en su arma y su escudo. Ya no estaba solo de luto por su esposa, estaba luchando por ella, y por su hija iría hasta el fin del mundo. La noche siguiente al escándalo en el hotel fue una pesadilla despierta. Javier fue despedido sumariamente, escoltado fuera del edificio como un criminal. Sus últimas palabras de protesta perdiéndose en el eco del mármol pulido. A la mañana siguiente, su rostro estaba estampado en los periódicos sensacionalistas, no como el de un padre en busca de su esposa, sino como el de un hombre inestable que aterrorizó un evento de caridad con su hija perturbada. La narrativa de Ricardo Vargas fue rápida, eficiente y devastadora, pintándolo como un loco peligroso, una historia que el público, siempre ávido de un drama simple, aceptó sin cuestionar. La máquina de Ricardo comenzó a moverse en las sombras con una precisión quirúrgica. Una visita de una trabajadora social con preguntas invasivas sobre su capacidad para cuidar de Sofía dejó a Javier con el corazón helado. Las llantas de su viejo coche fueron pinchadas, un pequeño acto de vandalismo que parecía un grito de advertencia. El dueño de su apartamento, un hombre que siempre había sido amigable, de repente comenzó a hablar de desalojo, citando quejas anónimas de vecinos. Eran pequeños ataques, diseñados para desestabilizarlo, para aislarlo, para hacerlo sentir el peso abrumador de un poder que no podía ver, pero que sentía en cada aspecto de su vida. El aislamiento fue el arma más eficaz. Amigos que antes ofrecían condolencias, ahora desviaban la mirada en la calle.
Vecinos que lo saludaban con una sonrisa ahora cerraban las puertas al verlo acercarse. El miedo era contagioso, una plaga silenciosa que se extendía por el barrio. Nadie quería involucrarse, nadie quería ser asociado con el hombre que se atrevió a desafiar a Ricardo Vargas. Javier y Sofía estaban solos, una pequeña isla en un océano de miedo e indiferencia, y las olas de la intimidación golpeaban contra sus orillas, amenazando con sumergirlos por completo. Se sentía hundiéndose en un pantano de desesperanza. ¿Cómo podría luchar contra un fantasma que podía golpearlo desde cualquier lugar? ¿Cómo podría proteger a su hija cuando apenas podía protegerse a sí mismo? El pensamiento de rendirse, de huir de la ciudad, de simplemente desaparecer para mantener a Sofía a salvo, comenzó a infiltrarse en su mente como un veneno lento. Quizás tenían razón, quizás el dolor lo había vuelto loco, quizás el recuerdo de su hija era solo un eco de su propio trauma. Fue en una de esas noches oscuras, cuando el agotamiento y la desesperación amenazaban con consumirlo, que ocurrió el milagro. Sentado junto a la cama de Sofía, observándola dormir, sintió que la manita de ella tocaba la suya en la oscuridad. Sus ojos se abrieron y por primera vez en meses habló. No fue un grito, no fue una acusación, sino un susurro, una única palabra frágil que sonó como la música más hermosa del mundo. Papá. En aquel sonido, Javier sintió que el eje de su universo se realineaba. La duda se desvaneció y la verdad de su hija se convirtió, una vez más, en su única e inquebrantable brújula. En los días que siguieron, Sofía comenzó a hablar de nuevo, pero solo con él, en susurros secretos, como si compartiera los fragmentos de un sueño roto. Empezó a darle piezas del rompecabezas, memorias de aquel día terrible. No recordaba rostros, pero recordaba otras cosas. El color de un coche, un azul muy oscuro, casi negro, que brillaba bajo el sol. Un símbolo extraño que vio en el llavero del hombre que la alejó de su madre. Un símbolo que dibujó con su dedo tembloroso. Parecía un pájaro con las alas rotas, y había una melodía. Una canción de cuna que el hombre silbaba. Una melodía simple e infantil que, en sus recuerdos, se había vuelto siniestra y aterradora. Una melodía que la atormentaba en sus sueños y que ahora ella tarareaba en voz baja para su padre. Esas pistas, venidas de la mente de una niña, eran todo lo que Javier tenía. Eran frágiles, quizás sin sentido para el mundo, pero para él eran un hilo de esperanza al que se aferró con todas sus fuerzas. La pasividad del luto dio paso a una determinación febril. El padre en duelo murió aquella noche y un investigador nació en su lugar. No tenía dinero, no tenía armas, no tenía influencia, pero tenía las palabras de su hija y tenía sus manos de mecánico acostumbradas a desmontar lo complejo para encontrar la falla. Comenzó a trabajar, pasaba las noches en cafés con internet barato, investigando incansablemente, el símbolo del pájaro de alas rotas. Después de días de búsqueda infructuosa, lo encontró. Era el logotipo de una empresa fachada, una de muchas, llamada Phoenix Holdings, todas vinculadas a un conglomerado perteneciente a Ricardo Vargas. Por primera vez tenía una conexión, un hilo tangible que unía a aquel hombre con la desaparición de Elena. Su pequeño taller se convirtió en su cuartel general. Usó sus habilidades para arreglar una vieja laptop que encontró en la basura, para construir dispositivos de escucha improvisados con piezas de radio. Comenzó a seguir los rastros digitales y físicos de Phoenix Holdings. Se convirtió en un observador, un cazador en las sombras, aprendiendo los patrones de movimiento de los vehículos de la empresa, los horarios de los empleados. Se estaba moviendo en un mundo peligroso para el que no estaba preparado.
aprendiendo las reglas mientras jugaba el juego más importante de su vida. Pero cada paso adelante parecía llevarlo a un muro de concreto. La información estaba encriptada, los registros estaban sellados por abogados caros, las empresas fachada eran como una hidra. Cuando investigaba una, descubría que se disolvía y otras dos aparecían en su lugar. Era un amateur jugando un juego de profesionales y la frustración lo carcomía. Estaba agotado, asustado y cada vez más consciente de que el tiempo, su enemigo más implacable, se estaba agotando. Se miraba en el espejo y veía a un extraño, un hombre con ojeras profundas, ojos que habían perdido el brillo de la felicidad, pero que ahora ardían con una intensidad obstinada. La duda, como una sombra persistente, volvía a atormentarlo en sus momentos de debilidad. ¿Qué estaba haciendo? ¿Estaba poniendo a su hija en un peligro aún mayor? Quizás lo más valiente sería detenerse, aceptar la derrota. Pero entonces oía el susurro de Sofía, describiendo la melodía aterradora, y la llama de la rabia y el amor se encendía de nuevo, más fuerte que antes. El descubrimiento del logotipo fue el punto de inflexión. No era una prueba, pero era una pista, una grieta en la muralla impenetrable de Ricardo Vargas. Con esta nueva perspectiva, entendió que necesitaba ayuda. Solo era apenas un hombre gritando en el desierto. Necesitaba a alguien que pudiera amplificar su voz, alguien que conociera las reglas del juego que él estaba intentando jugar. Comenzó a contactar a periodistas. La mayoría lo descartó en el primer minuto, tratándolo como un teórico de la conspiración más. Su historia era demasiado fantástica, su enemigo demasiado poderoso. Nadie quería arriesgar su carrera por un mecánico desesperado. La esperanza estaba casi agotándose cuando encontró un nombre en un artículo antiguo: Ana Morales, una periodista de investigación que una vez fue una estrella en ascenso, pero que cayó en desgracia tras un reportaje que la llevó a un costoso proceso judicial y a un despido humillante. Ahora trabajaba como freelancer, escribiendo artículos de poco impacto, una sombra de lo que fue. Javier vio en ella un reflejo de sí mismo, alguien a quien el sistema había quebrado, pero que quizás aún tenía una chispa de lucha en su interior. La encontró en un café pequeño y ruidoso en el centro de la ciudad. Al principio, Ana se mostró escéptica. Sus ojos cansados lo analizaban con la desconfianza de quien ha oído todo tipo de historias locas. Lo escuchó con impaciencia, lista para despacharlo como todos los demás. Pero entonces Javier comenzó a presentar lo que había encontrado: los registros de la empresa, los patrones de movimiento, la conexión con el logotipo que Sofía describió. No hablaba con desesperación, sino con una lógica fría y metódica, la lógica de un mecánico diagnosticando un problema. Ana vio algo en sus ojos. No era locura, era convicción. Y las evidencias, aunque circunstanciales, eran demasiado intrigantes para ser ignoradas. Aceptó investigar, más por curiosidad profesional que por creerle completamente. Comenzó a usar sus antiguas fuentes, a tirar de los hilos que Javier había descubierto, y lo que encontró la asustó y la fascinó en igual medida. La historia de Javier, por más increíble que pareciera, era real. Formaron una alianza improbable y al principio tensa. Ana, la periodista cínica y experimentada, y Javier, el padre obstinado y, en muchos aspectos, ingenuo. Ella le enseñó a ser más cuidadoso, a cómo moverse sin ser visto, a cómo proteger su información de miradas indiscretas. Él, a su vez, le recordó por qué se había convertido en periodista en primer lugar: dar voz a los que no tienen voz, buscar la verdad, sin importar cuán peligrosa o bien escondida esté. Juntos descubrieron un nombre enterrado en antiguos registros de personal:
un ex jefe de seguridad de Ricardo Vargas, un hombre llamado Mateo, que había sido despedido abruptamente unos meses antes. Encontrarlo fue difícil. Estaba escondido, viviendo con miedo en un barrio periférico. Cuando finalmente lo encontraron en un bar mal iluminado, Mateo estaba aterrorizado. Se negó a hablar, diciendo que Vargas lo destruiría, que él sabía de lo que ese hombre era capaz. Javier no lo presionó con amenazas o promesas vacías, sino con empatía. No habló sobre justicia o venganza. Habló sobre Elena, sobre su sonrisa. Habló sobre Sofía, sobre su silencio. Habló sobre el dolor de no saber, un tormento que veía reflejado en los ojos asustados de Mateo. Vio en Mateo no a un cómplice, sino a otra víctima, descartada cuando ya no era útil. Y lentamente, hablando de padre a hombre, el muro de miedo de Mateo comenzó a derrumbarse. Con la voz temblorosa, les dio la pieza que faltaba en el rompecabezas. Habló de una propiedad remota en las montañas, un lugar que no existía en los registros oficiales, un refugio que Vargas usaba para sus asuntos privados. Un lugar del que la gente a veces no regresaba. Mateo no sabía si Elena estaba allí, pero sabía que era allí a donde iban los problemas de Ricardo Vargas para desaparecer. No tenía nada más que decir, pero ya había dicho suficiente. Javier y Ana ahora tenían un destino. Historias como esta nos recuerdan la fuerza que reside en nosotros, incluso cuando no la vemos. En los momentos de mayor oscuridad, cuando el mundo parece habernos abandonado, es el amor por aquellos a quienes protegemos lo que se convierte en nuestro faro, nuestra razón para dar el siguiente paso. Si este mensaje resuena contigo y crees que puede inspirar a otros, te invitamos a suscribirte al canal para ayudarnos a seguir sembrando esperanza. La mención de la propiedad en las montañas encendió una urgencia desesperada en Javier y Ana. Sabían que ese era el lugar. El corazón de Javier martillaba con una mezcla de terror y una esperanza casi insoportable. Elena podría estar allí. Después de tanto tiempo, después de tanta oscuridad, había una posibilidad, por pequeña que fuera, de que todavía estuviera viva. Era un pensamiento tan poderoso que casi lo puso de rodillas, un pensamiento que apenas se atrevía a alimentar por miedo a que se despedazara. Ana usó una de sus fuentes más confiables, un contacto dentro de una agencia gubernamental que le debía un gran favor. Lo que descubrieron les heló la sangre. Había movimiento en la propiedad y, más importante, la fuente de Ana les alertó que Ricardo Vargas estaba liquidando algunos de sus activos locales y preparando su jet privado para un viaje sin fecha de retorno. No solo se estaba protegiendo, se estaba preparando para huir. Y un hombre como él no dejaría cabos sueltos. La conclusión era inevitable y aterradora. Se estaba preparando para mover a Elena, para hacerla desaparecer para siempre. Esta vez, de una forma que nadie jamás la encontraría. El tiempo se había agotado. Ya no había espacio para investigaciones cuidadosas, para reunir más pruebas, para un sistema judicial que probablemente ya estaba comprometido. La policía estaba fuera de discusión. Cualquier denuncia oficial solo alertaría al objetivo y sellaría el destino de Elena. Estaban por su cuenta. En aquel momento, Javier tomó una decisión. No fue una decisión pensada, sino un impulso nacido del amor y la desesperación. La decisión de un hombre que ya no tenía nada que perder, excepto la última chispa de esperanza. Iría hasta allá, él mismo. Ana intentó disuadirlo, argumentando que era un suicidio, que no era un soldado, era un mecánico entrando en un territorio guardado por profesionales. Pero vio la determinación en sus ojos, una calma peligrosa que no admitía argumentos. Si había una posibilidad de salvar a Elena, la tomaría, sin importar el costo. El plan era desesperado, una apuesta de todo o nada.
Mientras Javier iba a la propiedad, Ana se quedaría atrás, con todas las pruebas que habían reunido. Los documentos de Phoenix Holdings, el testimonio grabado de Mateo, los registros de vuelo de Vargas. Prepararía un dossier completo y en el momento exacto en que Javier diera la señal, lo enviaría a todos los contactos de medios del país y del extranjero. Sería una bomba de información diseñada para crear un caos tan grande que Vargas no podría controlar. Era la única carta que tenían y tendrían que jugarla perfectamente. El viaje a las montañas fue silencioso y tenso. Javier conducía el viejo coche de Ana, cada kilómetro aumentando la presión en su pecho. No era un héroe de acción, era un padre y un esposo, movido por una fuerza primal que apenas reconocía. El miedo era un compañero constante, un susurro helado en su oído que le decía que volviera. Pero el amor por Elena era un grito más fuerte, una fuerza que empujaba su pie en el acelerador. Pensó en Sofía, en su valentía de apuntar con el dedo en medio de aquel salón lujoso, y encontró la suya propia. La noche era oscura y sin luna cuando llegó cerca de la propiedad. Las luces de la mansión brillaban a lo lejos, una isla de civilización en medio de la naturaleza salvaje y oscura. Dejó el coche en un camino de tierra y continuó a pie, moviéndose por las sombras, su corazón latiendo en sincronía con los grillos en la oscuridad. Cada rama que se rompía bajo sus pies sonaba como un disparo en sus oídos. Estaba entrando en la guarida del león, armado solo con la esperanza, unas pinzas y un plan frágil que podría desmoronarse en cualquier segundo. La infiltración en la propiedad fue lo más difícil que Javier había hecho jamás. Usó su conocimiento de mecánica para forzar una valla en un punto ciego de las cámaras de seguridad, moviéndose con un sigilo que no sabía que poseía. Se movió como un fantasma por el terreno bien cuidado, la adrenalina anulando el miedo y el agotamiento. No sabía dónde buscar, pero un instinto, una conexión que todavía sentía con Elena, lo guiaba lejos de la casa principal, hacia una estructura más pequeña y aislada. Encontró una pequeña casa de huéspedes alejada de la mansión. La ventana estaba oscura, pero lo sintió. Ella estaba allí. Con las manos temblorosas, pero precisas, logró forzar la cerradura de la puerta trasera. El interior era oscuro y silencioso como una tumba. Por un momento, la desesperación lo golpeó. ¿Y si estaba equivocado? Y entonces la oyó. Un sollozo débil, el sonido de alguien intentando llorar sin hacer ruido. Susurró su nombre en la oscuridad. Una oración. Elena. Y desde la oscuridad, una voz débil incrédula, rota por el tiempo y el dolor, respondió: «Javier». El reencuentro fue un momento robado del tiempo, una explosión silenciosa de emoción en medio del peligro inminente. Se abrazaron y por un segundo el mundo exterior, con sus monstruos y sus amenazas, desapareció. En los brazos del otro eran solo Javier y Elena de nuevo. Ella estaba más delgada, pálida, pero estaba viva. Sus ojos, incluso en la penumbra, contenían la misma luz que él amaba. Aquel breve instante de paz fue roto por el sonido de un coche acercándose. Los hombres de Vargas venían. La huida apenas había comenzado. Javier ayudó a Elena a levantarse. Estaba débil, pero la visión de él le dio una fuerza renovada. La miró a los ojos e hizo una promesa silenciosa. La sacaría de allí. La llevaría a casa, con Sofía. El plan original de solo encontrar pruebas se había transformado en una misión de rescate. Sacó su teléfono y envió un único mensaje a Ana. Una única palabra que incendiaría el mundo de Ricardo: Vargas, ahora. Mientras los faros del coche barrían el jardín, Javier y Elena corrieron hacia la oscuridad, de la mano, hacia un futuro incierto, pero juntos.
La publicación del dossier de Ana fue como un rayo en cielo sereno. En cuestión de minutos, la historia explotó. Las principales cadenas de noticias interrumpieron su programación. Los sitios de noticias publicaron la historia en sus titulares. El nombre de Ricardo Vargas, antes sinónimo de éxito y filantropía, ahora estaba ligado a secuestro, fraude y corrupción. La máscara había caído y el monstruo detrás de ella fue expuesto para que todos lo vieran. La bomba de información de Ana había detonado, creando exactamente el caos que necesitaban. Mientras tanto, en las montañas, la huida era desesperada. Javier y Elena corrían por el bosque, los sonidos de sus perseguidores resonando detrás de ellos. Javier, usando el instinto de un hombre que creció en barrios difíciles, los guió por terrenos accidentados, usando la oscuridad como su aliada. Ya no estaba pensando, solo actuando, movido por el instinto de proteger a la mujer que amaba. Cada paso era una victoria contra el imperio que los había separado. El clímax no ocurrió en un intercambio de disparos, sino en un camino de tierra solitario, a pocos kilómetros de la propiedad. Cuando el coche de Javier y Elena finalmente alcanzó la carretera principal, fueron interceptados. No por los hombres de Vargas, sino por patrullas de la Policía Federal, cuyas luces, rojas y azules, cortaban la oscuridad. El escándalo mediático forzó a las autoridades a actuar, pasando por encima de la corrupción local. De uno de los coches salió un oficial de alto rango que miró a Javier no como a un criminal, sino con un respeto a regañadientes. La guerra de un solo hombre había terminado. La caída de Ricardo Vargas fue tan espectacular como su ascenso. Atrapado por sorpresa, intentando abordar su jet privado, fue arrestado frente a las cámaras que antes lo adoraban. Su arrogancia lo cegó ante la posibilidad de que un hombre común, un mecánico, pudiera desmantelar su imperio. Subestimó el poder de la verdad, el poder del amor de un padre y la tenacidad de una periodista que buscaba redención. Su mundo, construido sobre mentiras e intimidación, se derrumbó como un castillo de naipes. La familia fue finalmente reunida. El reencuentro entre Elena y Sofía fue un momento de pura y abrumadora emoción, una escena de lágrimas de alegría que sanaron meses de dolor silencioso. La voz de Sofía, que había regresado en susurros, ahora floreció en risas e historias. Estaban marcados por la prueba, sí. Las cicatrices del trauma permanecerían, pero estaban juntos. La pequeña casa en el barrio obrero, antes un lugar de luto, volvió a llenarse con la luz de la sonrisa de Elena y la música de la risa de Sofía. Javier no se volvió rico ni famoso. Volvió a ser un mecánico, con las manos sucias de grasa y el corazón lleno. Pero ya no era el mismo hombre. Descubrió dentro de sí una fuerza que nunca supo que poseía. Aprendió que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la acción a pesar de él. Miraba a su familia, sentada alrededor de la mesa del comedor, y sabía que había luchado contra un gigante y había ganado, no con armas o poder, sino con lo único que realmente importaba. Su viaje nos enseña que la verdad, incluso cuando es dicha por la frágil voz de una niña, posee una fuerza inquebrantable que puede derribar los muros más altos. Nos recuerda que el amor de una familia es la más poderosa de las motivaciones, capaz de transformar a personas comunes en héroes extraordinarios. La compasión y la justicia son las luces que nos guían incluso en las noches más oscuras. Si deseas que más historias como esta iluminen otros corazones, tu suscripción al canal nos da la fuerza para continuar esta misión. Gracias por acompañarnos. La mención de la propiedad en las montañas encendió una urgencia desesperada en Javier y Ana. Sabían que ese era el lugar,
El corazón de Javier martillaba con una mezcla de terror y una esperanza casi insoportable. Elena podría estar allí. Después de tanto tiempo, después de tanta oscuridad, había una posibilidad, por pequeña que fuera, de que todavía estuviera viva. Era un pensamiento tan poderoso que casi lo puso de rodillas, un pensamiento que apenas se atrevía a alimentar por miedo a que se despedazara. Ana usó una de sus fuentes más confiables, un contacto dentro de una agencia gubernamental que le debía un gran favor. Lo que descubrieron les heló la sangre. Había movimiento en la propiedad y, más importante, la fuente de Ana les alertó que Ricardo Vargas estaba liquidando algunos de sus activos locales y preparando su jet privado para un viaje sin fecha de retorno. No solo se estaba protegiendo, se estaba preparando para huir. Y un hombre como él no dejaría cabos sueltos. La conclusión era inevitable y aterradora. Se estaba preparando para mover a Elena, para hacerla desaparecer para siempre, esta vez de una forma que nadie jamás la encontraría. El tiempo se había agotado. Ya no había espacio para investigaciones cuidadosas, para reunir más pruebas para un sistema judicial que probablemente ya estaba comprometido. La policía estaba fuera de discusión. Cualquier denuncia oficial solo alertaría al objetivo y sellaría el destino de Elena. Estaban por su cuenta. En aquel momento, Javier tomó una decisión. No fue una decisión pensada, sino un impulso nacido del amor y la desesperación. La decisión de un hombre que ya no tenía nada que perder, excepto la última chispa de esperanza. Iría hasta allá. Él mismo. Ana intentó disuadirlo, argumentando que era un suicidio, que no era un soldado, era un mecánico entrando en un territorio guardado por profesionales. Pero vio la determinación en sus ojos, una calma peligrosa que no admitía argumentos. Si había una posibilidad de salvar a Elena, la tomaría, sin importar el costo. El plan era desesperado, una apuesta de todo o nada. Mientras Javier iba a la propiedad, Ana se quedaría atrás, con todas las pruebas que habían reunido, los documentos de Phoenix Holdings, el testimonio grabado de Mateo, los registros de vuelo de Vargas. Prepararía un dossier completo, y en el momento exacto en que Javier diera la señal, lo enviaría a todos los contactos de medios del país y del extranjero. Sería una bomba de información, diseñada para crear un caos tan grande que Vargas no podría controlar. Era la única carta que tenían, y tendrían que jugarla perfectamente. El viaje a las montañas fue silencioso y tenso. Javier conducía el viejo coche de Ana, cada kilómetro aumentando la presión en su pecho. No era un héroe de acción, era un padre y un esposo, movido por una fuerza primal que apenas reconocía. El miedo era un compañero constante, un susurro helado en su oído que le decía que volviera, pero el amor por Elena era un grito más fuerte, una fuerza que empujaba su pie en el acelerador. Pensó en Sofía, en su valentía de apuntar con el dedo en medio de aquel salón lujoso, y encontró la suya propia. La noche era oscura y sin luna cuando llegó cerca de la propiedad. Las luces de la mansión brillaban a lo lejos, una isla de civilización en medio de la naturaleza salvaje y oscura. Dejó el coche en un camino de tierra y continuó a pie, moviéndose por las sombras, su corazón latiendo en sincronía con los grillos en la oscuridad. Cada rama que se rompía bajo sus pies sonaba como un disparo en sus oídos. Estaba entrando en la guarida del león, armado solo con la esperanza, unas pinzas y un plan frágil que podría desmoronarse en cualquier segundo. La infiltración en la propiedad fue lo más difícil que Javier había hecho jamás. Usó su conocimiento de mecánica para forzar una valla en un punto ciego de las cámaras de seguridad, moviéndose con un sigilo que no sabía que poseía.
Se movió como un fantasma por el terreno bien cuidado, la adrenalina anulando el miedo y el agotamiento. No sabía dónde buscar, pero un instinto, una conexión que todavía sentía con Elena, lo guiaba lejos de la casa principal, hacia una estructura más pequeña y aislada. Encontró una pequeña casa de huéspedes, alejada de la mansión. La ventana estaba oscura, pero lo sintió. Ella estaba allí. Con las manos temblorosas pero precisas, logró forzar la cerradura de la puerta trasera. El interior era oscuro y silencioso como una tumba. Por un momento, la desesperación lo golpeó. ¿Y si estaba equivocado? Y entonces la oyó. Un sollozo débil. El sonido de alguien intentando llorar sin hacer ruido. Susurró su nombre en la oscuridad. Una oración. Elena. Y desde la oscuridad, una voz débil e incrédula, rota por el tiempo y el dolor, respondió: «Javier». El reencuentro fue un momento robado del tiempo, una explosión silenciosa de emoción en medio del peligro inminente. Se abrazaron, y por un segundo, el mundo exterior, con sus monstruos y sus amenazas, desapareció. En los brazos del otro, eran solo Javier y Elena de nuevo. Ella estaba más delgada, pálida, pero estaba viva. Sus ojos, incluso en la penumbra, contenían la misma luz que él amaba. Aquel breve instante de paz fue roto por el sonido de un coche acercándose. Los hombres de Vargas venían. La huida apenas había comenzado. Javier ayudó a Elena a levantarse. Estaba débil, pero la visión de él le dio una fuerza renovada. La miró a los ojos e hizo una promesa silenciosa. La sacaría de allí. La llevaría a casa, con Sofía. El plan original de solo encontrar pruebas se había transformado en una misión de rescate. Sacó su teléfono y envió un único mensaje a Ana, una única palabra que incendiaría el mundo de Ricardo Vargas. Ahora. Mientras los faros del coche barrían el jardín, Javier y Elena corrieron hacia la oscuridad, de la mano hacia un futuro incierto, pero juntos. La publicación del dossier de Ana fue como un relámpago en un cielo sereno. En cuestión de minutos, la historia explotó. Las principales cadenas de noticias interrumpieron su programación. Los sitios de noticias publicaron la historia en sus titulares. El nombre de Ricardo Vargas, antes sinónimo de éxito y filantropía, ahora estaba ligado a secuestro, fraude y corrupción. La máscara había caído y el monstruo detrás de ella fue expuesto para que todos lo vieran. La bomba de información de Ana había detonado, creando exactamente el caos que necesitaban. Mientras tanto, en las montañas, la huida era desesperada. Javier y Elena corrían por el bosque, los sonidos de sus perseguidores resonando detrás de ellos. Javier, usando el instinto de un hombre que creció en barrios difíciles, los guió por terrenos accidentados, usando la oscuridad como su aliada. Ya no estaba pensando, solo actuando, movido por el instinto de proteger a la mujer que amaba. Cada paso era una victoria contra el imperio que los había separado. El clímax no ocurrió en un intercambio de disparos, sino en un camino de tierra solitario, a pocos kilómetros de la propiedad. Cuando el coche de Javier y Elena finalmente alcanzó la carretera principal, fueron interceptados. No por los hombres de Vargas, sino por patrullas de la Policía Federal, cuyas luces rojas y azules cortaban la oscuridad. El escándalo mediático forzó a las autoridades a actuar, pasando por encima de la corrupción local. De uno de los coches salió un oficial de alto rango que miró a Javier no como a un criminal, sino con un respeto a regañadientes. La guerra de un solo hombre había terminado. La caída de Ricardo Vargas fue tan espectacular como su ascenso. Atrapado por sorpresa, intentando abordar su jet privado, fue arrestado frente a las cámaras que antes lo adoraban. Su arrogancia
Lo cegó ante la posibilidad de que un hombre común, un mecánico, pudiera desmantelar su imperio. Subestimó el poder de la verdad, el poder del amor de un padre y la tenacidad de una periodista que buscaba redención. Su mundo, construido sobre mentiras e intimidación, se derrumbó como un castillo de naipes. La oscuridad del bosque dio paso al destello intermitente de las luces azules y rojas. El sonido de las sirenas, que antes sería una señal de peligro, ahora sonaba como una canción de liberación. Javier sostenía la mano de Elena, un contacto físico que confirmaba que aquello no era un sueño. Estaban exhaustos, sucios y temblorosos, pero estaban juntos. El mundo que habían dejado atrás, un mundo de miedo y aislamiento, parecía pertenecer a otra vida. En los ojos del oficial de alto rango que se acercó a ellos, Javier no vio sospecha, sino un respeto a regañadientes, la admiración de un profesional por una hazaña imposible. No hubo esposas, solo mantas térmicas y palabras tranquilas. La verdad, que durante tanto tiempo había sido solo un susurro desesperado, ahora era un hecho oficial, resonando en las radios de la policía y en las pantallas de televisión por todo el país. La guerra de un solo hombre había terminado, y el silencio que siguió a la batalla estaba lleno de un alivio abrumador. El viaje de regreso a la ciudad se hizo en un silencio profundo, pero no era un silencio vacío. Era un espacio donde las heridas invisibles comenzaban a ser reconocidas. De la mano en el asiento trasero de una patrulla discreta, Javier y Elena no necesitaban palabras. Cada mirada intercambiada era un capítulo de una historia que solo ellos conocían. El dolor de la separación, el terror de la incertidumbre y ahora la frágil y preciosa aurora del reencuentro. Estaban volviendo a casa, no solo a un lugar, sino el uno al otro. Mientras viajaban, el imperio de Ricardo Vargas se desmoronaba en tiempo real. Las pantallas de televisión en cafés, tiendas y residencias mostraban la misma imagen repetidamente. El magnate, con el rostro pálido e incrédulo, siendo escoltado por agentes federales en una pista de aeropuerto. El filántropo, el pilar de la sociedad, el hombre de la sonrisa benevolente, era ahora un criminal expuesto. La máscara había caído, y lo que quedaba era la cara conmocionada de un hombre cuya arrogancia nunca le permitió imaginar que un mecánico y la memoria de una niña pudieran derribarlo. Fueron llevados a un lugar seguro, lejos de los ojos de la prensa que ya se aglomeraba. Allí, en una habitación anónima y silenciosa, la verdadera victoria estaba a punto de ocurrir. La puerta se abrió y Ana Morales entró, no como una periodista en busca de una historia, sino como una amiga. Y detrás de ella, sosteniendo su mano con fuerza, estaba Sofía. Sus ojos grandes y oscuros recorrieron la habitación, pasando por Javier y posándose en Elena. El aire en la habitación pareció enrarecerse. Por un instante, nadie se movió. Fue un momento suspendido en el tiempo, un reencuentro que parecía demasiado sagrado para ser apresurado. Elena dio un paso adelante, con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Sofía soltó la mano de Ana y dio un paso vacilante, luego otro. El silencio se rompió con un susurro que llevaba el peso de meses de anhelo y dolor. «¿Mamá?» El abrazo que siguió fue la cura, fue el fin de la pesadilla y el comienzo de todo. Sofía se aferró a Elena como para asegurarse de que nunca más desaparecería, y Elena la envolvió en sus brazos, llorando y riendo al mismo tiempo, inhalando el aroma de su hija, la prueba viviente de que la esperanza no había muerto. Javier se acercó y los rodeó, y en ese círculo de 3 personas un universo entero fue reconstruido. Los días que siguieron fueron un borrón de procedimientos legales y testimonios, pero para la familia fueron días de redescubrimiento.
Mientras el mundo exterior gritaba el nombre de Ricardo Vargas en titulares escandalosos, su universo se encogió al tamaño de una mesa de cocina, al calor de una comida compartida, al sonido de una historia leída en voz alta antes de dormir. Eran los pequeños milagros de la normalidad, cosas que antes eran triviales y que ahora eran tesoros invaluables. Lentamente, Elena comenzó a contar su historia. No fue un secuestro por rescate, sino por silencio. Durante su entrevista de trabajo, accedió accidentalmente a un archivo en una computadora que dejaron abierta, un archivo que detallaba una vasta red de lavado de dinero y corrupción que financiaba la imagen pública de Vargas. Vio demasiado. Su cautiverio no fue en una mazmorra, sino en una jaula de oro, un intento de quebrar su espíritu hasta que se convirtiera en una amenaza olvidada. Pero ella nunca olvidó. Y lo más importante, Javier y Sofía nunca la olvidaron. Javier miraba a su familia y no se sentía un héroe. Se sentía como un hombre que simplemente se había negado a soltar la mano de quienes amaba. La fuerza que lo impulsó no provino de una valentía extraordinaria, sino del amor común y profundo de un esposo y un padre. Se había enfrentado al gigante no porque se creyera fuerte, sino porque la alternativa, la vida sin Elena, era impensable. El barrio, que antes los había aislado con miedo, ahora los abrazaba con admiración. Los mismos vecinos que cerraban las puertas ahora traían platos de comida y ofrecían palabras de apoyo. Ya no eran los parias, la familia del hombre loco. Eran un símbolo de que, a veces, el pequeño sí puede vencer al grande. Eran un recordatorio de que la justicia, por más dormida que parezca, puede ser despertada. Ana Morales, la periodista que el sistema había descartado, redescubrió a la mujer que había olvidado que era. Su carrera fue revitalizada, pero su verdadera victoria fue interna. Recuperó su fe en el poder de su profesión y, más importante, en el poder de la verdad. Los visitaba ya no para obtener información, sino para compartir un café, una amiga forjada en el fuego de la adversidad, una prueba de que las alianzas inesperadas pueden nacer en los lugares más oscuros. El proceso legal contra Ricardo Vargas sería largo y complejo, pero el resultado era inevitable. Las pruebas eran abrumadoras y testigos, antes aterrorizados, comenzaron a aparecer, animados por la valentía de Javier. El imperio de Vargas, construido sobre miedo y secretos, estaba siendo desmantelado pieza por pieza por la verdad que tanto intentó enterrar. La sanación de la familia también sería un proceso. Habría noches en que Sofía despertaría de una pesadilla. Habría momentos en que el silencio traería de vuelta las sombras de lo que Elena soportó. Pero ahora enfrentarían esas sombras juntos. La oscuridad ya no tenía el poder de separarlos. Cada sonrisa compartida, cada abrazo apretado, era un acto de desafío, una afirmación de que el amor era más resiliente que el trauma. Javier volvió a su taller. El olor familiar a grasa y metal nunca le pareció tan reconfortante. Tomó una herramienta, sintiendo el peso familiar en su mano. Miró sus manos, las manos de un mecánico, manos que reparaban motores rotos. Y con esas mismas manos había ayudado a reparar su mundo roto. No había cambiado el mundo, pero había salvado el suyo. Y eso, se dio cuenta, lo era todo. Su viaje nos enseña que la verdad, incluso cuando es dicha por la frágil voz de una niña, posee una fuerza inquebrantable que puede derribar los muros más altos. Nos recuerda que el amor de una familia es la más poderosa de las motivaciones, capaz de transformar a personas comunes en héroes extraordinarios. La compasión y la justicia son las luces que nos guían incluso en las noches más oscuras. Si deseas que más historias como esta iluminen otros corazones,
Tu suscripción al canal nos da la fuerza para continuar esta misión. Gracias por acompañarnos. La oscuridad del bosque dio paso al destello intermitente de las luces azules y rojas. El sonido de las sirenas, que antes sería una señal de peligro, ahora sonaba como una canción de liberación. Javier sostenía la mano de Elena, un contacto físico que confirmaba que aquello no era un sueño. Estaban exhaustos, sucios y temblorosos, pero estaban juntos. El mundo que habían dejado atrás, un mundo de miedo y aislamiento, parecía pertenecer a otra vida. En los ojos del oficial de alto rango que se acercó a ellos, Javier no vio sospecha, sino un respeto a regañadientes, la admiración de un profesional por una hazaña imposible. No hubo esposas, solo mantas térmicas y palabras tranquilas. La verdad que durante tanto tiempo había sido solo un susurro desesperado, ahora era un hecho oficial, resonando en las radios de la policía y en las pantallas de televisión por todo el país. La guerra de un solo hombre había terminado, y el silencio que siguió a la batalla estaba lleno de un alivio abrumador. El viaje de regreso a la ciudad se hizo en un silencio profundo, pero no era un silencio vacío. Era un espacio donde las heridas invisibles comenzaban a ser reconocidas. De la mano en el asiento trasero de una patrulla discreta, Javier y Elena no necesitaban palabras. Cada mirada intercambiada era un capítulo de una historia que solo ellos conocían. El dolor de la separación, el terror de la incertidumbre y ahora la frágil y preciosa aurora del reencuentro. Estaban volviendo a casa, no solo a un lugar, sino el uno al otro. Mientras viajaban, el imperio de Ricardo Vargas se desmoronaba en tiempo real. Las pantallas de televisión en cafés, tiendas y residencias mostraban la misma imagen repetidamente. El magnate, con el rostro pálido e incrédulo, siendo escoltado por agentes federales en una pista de aeropuerto. El filántropo, el pilar de la sociedad, el hombre de la sonrisa benevolente, era ahora un criminal expuesto. La máscara había caído, y lo que quedaba era la cara conmocionada de un hombre cuya arrogancia nunca le permitió imaginar que un mecánico y la memoria de una niña pudieran derribarlo. Fueron llevados a un lugar seguro, lejos de los ojos de la prensa que ya se aglomeraba. Allí, en una habitación anónima y silenciosa, la verdadera victoria estaba a punto de ocurrir. La puerta se abrió y Ana Morales entró, no como una periodista en busca de una historia, sino como una amiga, y detrás de ella, sosteniendo su mano con fuerza, estaba Sofía. Sus ojos grandes y oscuros recorrieron la habitación, pasando por Javier y posándose en Elena. El aire en la habitación pareció enrarecerse. Por un instante, nadie se movió. Fue un momento suspendido en el tiempo, un reencuentro que parecía demasiado sagrado para ser apresurado. Elena dio un paso adelante, con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Sofía soltó la mano de Ana y dio un paso vacilante, luego otro. El silencio se rompió con un susurro que llevaba el peso de meses de anhelo y dolor. Mamá, el abrazo que siguió fue la cura, fue el fin de la pesadilla y el comienzo de todo. Sofía se aferró a Elena como para asegurarse de que nunca más desaparecería, y Elena la envolvió en sus brazos, llorando y riendo al mismo tiempo, inhalando el aroma de su hija, la prueba viviente de que la esperanza no había muerto. Javier se acercó y los rodeó, y en ese círculo de 3 personas, un universo entero fue reconstruido. Los días que siguieron fueron un borrón de procedimientos legales y testimonios, pero para la familia fueron días de redescubrimiento.
Mientras el mundo exterior gritaba el nombre de Ricardo Vargas en titulares escandalosos, su universo se encogió al tamaño de una mesa de cocina, al calor de una comida compartida, al sonido de una historia leída en voz alta antes de dormir. Eran los pequeños milagros de la normalidad, cosas que antes eran triviales y que ahora eran tesoros invaluables. Lentamente, Elena comenzó a contar su historia. No fue un secuestro por rescate, sino por silencio. Durante su entrevista de trabajo, accedió accidentalmente a un archivo en una computadora que dejaron abierta. Un archivo que detallaba una vasta red de lavado de dinero y corrupción que financiaba la imagen pública de Vargas. Vio demasiado. Su cautiverio no fue en una mazmorra, sino en una jaula de oro, un intento de quebrar su espíritu hasta que se convirtiera en una amenaza olvidada. Pero ella nunca olvidó. Y lo más importante, Javier y Sofía nunca la olvidaron. Javier miraba a su familia y no se sentía un héroe. Se sentía como un hombre que simplemente se había negado a soltar la mano de quienes amaba. La fuerza que lo impulsó no provino de una valentía extraordinaria, sino del amor común y profundo de un esposo y un padre. Se había enfrentado al gigante no porque se creyera fuerte, sino porque la alternativa, la vida sin Elena, era impensable. El barrio, que antes los había aislado con miedo, ahora los abrazaba con admiración. Los mismos vecinos que cerraban las puertas ahora traían platos de comida y ofrecían palabras de apoyo. Ya no eran los parias, la familia del hombre loco. Eran un símbolo de que, a veces, el pequeño sí puede vencer al grande. Eran un recordatorio de que la justicia, por más dormida que parezca, puede ser despertada. Ana Morales, la periodista que el sistema había descartado, redescubrió a la mujer que había olvidado que era. Su carrera fue revitalizada, pero su verdadera victoria fue interna. Recuperó su fe en el poder de su profesión y, más importante, en el poder de la verdad. Los visitaba ya no para obtener información, sino para compartir un café, una amiga forjada en el fuego de la adversidad, una prueba de que las alianzas inesperadas pueden nacer en los lugares más oscuros. El proceso legal contra Ricardo Vargas sería largo y complejo, pero el resultado era inevitable. Las pruebas eran abrumadoras y testigos, antes aterrorizados, comenzaron a aparecer, animados por la valentía de Javier. El imperio de Vargas, construido sobre miedo y secretos, estaba siendo desmantelado pieza por pieza por la verdad que tanto intentó enterrar. La sanación de la familia también sería un proceso. Habría noches en que Sofía despertaría de una pesadilla. Habría momentos en que el silencio traería de vuelta las sombras de lo que Elena soportó. Pero ahora enfrentarían esas sombras juntos. La oscuridad ya no tenía el poder de separarlos. Cada sonrisa compartida, cada abrazo apretado, era un acto de desafío, una afirmación de que el amor era más resiliente que el trauma. Javier volvió a su taller. El olor familiar a grasa y metal nunca le pareció tan reconfortante. Tomó una herramienta, sintiendo el peso familiar en su mano. Miró sus manos, las manos de un mecánico, manos que reparaban motores rotos. Y con esas mismas manos había ayudado a reparar su mundo roto. No había cambiado el mundo, pero había salvado el suyo. Y eso, se dio cuenta, lo era todo. Su viaje nos enseña que la verdad, incluso cuando es dicha por la frágil voz de una niña, posee una fuerza inquebrantable que puede derribar los muros más altos. Nos recuerda que el amor de una familia es la más poderosa de las motivaciones, capaz de transformar a personas comunes en héroes extraordinarios. La compasión y la justicia son las luces que nos guían incluso en las noches más oscuras. Si deseas que más historias como esta iluminen otros corazones,
Tu suscripción al canal nos da la fuerza para continuar esta misión. Gracias por acompañarnos.